Hola tejedoras y tejedores, bienvenidos a un nuevo podcast de tejido donde prácticamente les cuento mientras que tú estás haciendo tus labores cotidianas, tomándote el café o el almuerzo o tejiendo un nuevo proyecto, se desarrolla el podcast. En este tag de tejido vamos a continuar con las preguntas. Igualmente me presento, soy Luz y me vas a encontrar en todas las redes sociales como Lutepi, tanto en Ravelry, Instagram, Facebook, en la página web como Lutepi Collection. Vas a encontrar mucho material gratuito y espero te guste. ¿Qué dice la pregunta 11? Lanas matizadas, lanas sólidas, semisólidas, que hacen olas o que degradan o qué. ¿Qué te pone a ti en el mundo de las lanas? Bueno, a mí me gustan mucho las lanas matizadas, las que van en degradé para hacer chales o no sé, también puede ser un suéter o un cardigan top down, porque son lanas muy prácticas y no tienes que estar pensando en combinar colores, ¿no? Porque cuando quieres combinar colores también puedes usar las lanas sólidas y depende mucho de lo que quieras tejer. Calcetines, medias. He usado más las lanas matizadas porque son muy prácticas. La pregunta 12 dice, di la verdad, ¿alguna vez has hecho una mentirijilla, o sea, una mentira chiquita para excusarte de un compromiso y quedarte en casa tejiendo? Todas las veces que ir a un cumpleaños o algo, sí he tenido que yo misma organizarme, apurar el tejido e irme, o sea, a un cumpleaños, eso. Pero por la pandemia, como no se puede, te excusas a través de la videollamada. Puedes tejer y puedes hacer la videollamada. Es una pregunta como que por videollamada. Pero para esos casos sí soy bien, como se dice, muy directa en decir las cosas, ¿no? No digo, no, es que tengo que tejer, o que tengo que hacer eso y tengo que hacer. Entonces no es que me he excusado por tejer. Organizar el tejido para poder resistir el compromiso. Tejía un poco más rápido o días antes, así y ya. Pero a veces no me ha pasado en realidad. La pregunta 13 dice, ¿alguna vez has ido toda la mañana medio dormido por quedarte a tejer hasta tantas horas? Hasta tantas horas, debe decir aquí, a tantas horas de la noche. Sí me dolieron un poco los nudillos por estar tejiendo una noche anterior, porque sientes la satisfacción de un trabajo terminado y entonces quieres terminar y a veces al día siguiente sí te duele un poco, pero no es que me he quedado dormida. Normalmente mi sueño es un poco así, como se dice, tengo el sueño por horas, a veces no tengo el sueño de largo. Bien, continuando con las preguntas, la pregunta 14 dice, ¿piensas que se puede decir perfectamente deslice el marcador central en lugar de decir DEXMC? O sea, que sería la abreviación, ¿no? Únete al movimiento de tejedores unidos, podemos cambiar el mundo. A mí me gusta abreviar cuando es necesario abreviar. En los patrones, tanto en español como en inglés o como en otros idiomas, son importantes. O sea, para hacer un lenguaje universal, vas a un patrón de solo español y la abreviación de solo español, ya conoces esa abreviación y ya. Igual las abreviaciones en inglés y en italiano, o sea, yo creo que sí son necesarias para tener, como se dice, un lenguaje de códigos, o sea, un lenguaje de abreviación de tejido. Y así mientras que conversamos entre tejedoras y decimos, o sea, pásame el desmec, meset, o sea, increase, decrease o inks, no, ¿qué digo? INC, que sería el incremento, ¿qué estoy diciendo? Enganchillo, si quiero decir punto enano o punto bajo, PD, o no, PB, ¿ya ves? Entonces tienes que ser así, no sé, agarras ritmo, agarras ritmo y ya. A la pregunta 15. ¿Con qué gruesor de hilado te encuentras más cómoda? Lace, sock finger, sport, DK, etc. ¿Y con qué agujas circulares o rectas de metal, madera o plástico? Bueno, en esa pregunta, el gruesor yo me siento más cómoda con el sport y el DK, porque bueno, es uno de los que te sugieren usar agujas o ganchillo de número 5 milímetros o de 4 milímetros, son los que yo me siento un poco más cómoda. Ahora el de fingering he hecho para ajustar un poco más el tejido, y en agujas me siento un poco más cómoda con las de madera, con las de metal también, pero depende. Bueno, tengo ahora más de madera
o de bambú, se puede decir en crochet. Esa pregunta, la 16, dice: ¿a que el cierre en I-cord no era tan alucinante como parecía? El I-cord es prácticamente, dependiendo de qué técnica estás usando, o sea, de qué herramienta usas, puedes hacerlo en 2 agujas o también lo puedes hacer en ganchillo. El I-cord es prácticamente, bueno, yo lo he hecho en ganchillo. Si no me equivoco, sí he hecho un tutorial en ganchillo. En 2 agujas no lo he hecho, pero es casi el mismo procedimiento. Eso sí, no es tan alucinante, no es tan difícil, pero sí da un bonito acabado, un bonito borde a todos tus terminaciones de tejido. Para diferentes apliques se dirían como decoración a tus tejidos en diferentes colores. Creo que en ese tutorial que les hice de ganchillo, si no me equivoco, les explico y les digo en qué los pueden usar. Vamos a la pregunta 17. Estás en racha y se te aparece otra vez el genio del tejido, pero esta vez te dice que debes elegir entre 1 o 3 dones. Dice: tejer 50% más rápido. Ese sería un don. El primer don que prácticamente todos desearíamos. Después, saber con solo mirar el patrón y sin hacer ningún tipo de cálculo, o sea, prácticamente sin hacer la muestra, qué talla debes tejer o para cualquier persona y en cualquier grosor de lana. Es decir, que jamás tendrás que volver a tejer una muestra de tensión en la vida. Ese sería el segundo don. Prácticamente con solo verlo ya lo tejes. Ahora, el tercer don sería que al acabar el cuerpo, las mangas se tejan solas. Así dice, es un genio, ¿vale? Bueno, las mangas sí, son bien pesadas para tejer, a veces da flojeritis y no puedes tejer. Entonces necesitas el don de tejemangas. De estos 3, ¿cuál podríamos escoger? A mí me gustaría el poder o el don de tejer más rápido, porque si tejo más rápido, tejería las mangas más rápidas. Y si tejería las mangas más rápidas, sabría hacer la muestra de tensión más rápido. La pregunta 18 dice: tienes que elegir uno sí o sí. Tejer un jersey en color work pero con aguja recta. O la opción B, ¿no? Tejer un jersey completo con derecho retorcido o punto arroz. Me gustaría tejer, no puede ser, tejer jersey en color work en aguja circular de ida y vuelta. Si me tengo que obligar, la letra A. Sí, porque la letra B, bueno, punto arroz y te demora bastante en tejer. Bueno, yo escogería la letra A. La pregunta 19 dice: ¿de qué bando sos o de qué bando eres? ¿No? Bueno, acá decimos eres. ¿De qué bando eres? ¿Del que teje los elásticos con derecho o del que teje los elásticos con derecho retorcido? Yo soy del bando que teje los elásticos con derecho. He intentado un gorro hacer con derecho retorcido, sí queda más estéticamente bien, pero sí te demoras porque te tienes que acostumbrar a tejer a un derecho retorcido y el otro revés, y de retorcido, o del otro revés, o tejer 2 en un 2, 1, no, 2, 2, 2 por 2 o 1 por 1, un revés y un derecho retorcido. El derecho retorcido hay tutoriales en YouTube de cómo se realiza. Obviamente algunos sí aconsejan hacerlo porque se ve estéticamente mejor, pero también depende mucho de tu tensión, si te gusta o no. Bueno, yo tejería con derecho. La pregunta 20 dice: ¿a que alguna vez te ha llegado a doler el culo de estar tanto rato sentado tejiendo? Sí, me hago, porque para hacer trabajos así que dices, ay, me emociona, y estás ahí viendo la película o viendo eso, te llega a doler, y después también te llega a doler las piernas o los muslos. Pero bueno, eso se arregla porque te tienes que parar, a veces estar, como se dice, yo cada 1 hora, cada 2 horas me levanto y de ahí regreso a tejer. O cada 1 hora me levanto y regreso a tejer, porque si no me da calambre a las piernas. Pero bueno, es cuestión de que te acostumbres, ¿no? Es algo así. Ahora, las preguntas extras de este tag dice: imagina que estás en una sección lisa de tejido. Por ejemplo,
punto jersey o punto bobo. En este caso tejes sin mirar o tejes estando pendiente del tejido. En ese caso yo creo que a veces sí me ha pasado que cuando hago punto bobo o también lo podemos decir punto Santa Clara, lo tejo sin tejer, sin ver. Lo tejo sin ver. Pero cuando estoy combinando punto derecho o revés, sí, ahí tengo que tomar más atención. Cuando es ganchillos, sí, también a veces, sí. Pero sí me ha pasado que a veces por tejer sin ver, a veces pierdes la atención. Dice, ¿eres de los que disfrutan más del proceso o del resultado? Yo cuando he hecho chales, he disfrutado, que lo puedes ver los chales que he tejido en el podcast número 2. Sí me ha gustado tejer en el proceso. Eso sí, me ha gustado tejer en el proceso. Incluso el resultado, lo que sí me ha gustado más es a ganchillo. Más el resultado a ganchillo. Será porque también es un poco más monótono tejer a ganchillo que tejer a 2 agujas, no sé, yo lo veo así de esa forma. Disfruto más a 2 agujas últimamente que a ganchillo, pero depende mucho también de lo que vas a hacer, porque a veces hay patrones, por ejemplo, proyectos que ya debes, como se dice, la expectativa con la realidad. ¿No? Dices, ya, quiero tejer este chal o quiero tejer este amigurumi, y ya lo ves el resultado final, lo ves bien bello, armado, wow, pero a veces te pones a pensar, pucha, ¿para qué hice eso? Tenía muchos puntos, ¿en qué me he metido? Y a veces dices, mejor me voy por lo más minimalista o más sencillo, y así disfruto del proceso. Ahora, la pregunta dice, ¿sí o no? ¿Estás en una cena con amigos o en la familia en plan relajo y conversación? ¿Eres de los que saca del tejido o prefieres tejer en un momento de lo que no estás socializando? Una vez solamente me ha pasado que he tejido en público, no, 2 veces. Una para ir al Metropolitano de Lima, los que saben, los que viajan en los metropolitanos de Lima a Barranco, si me escuchan, que están ahí, los tejedores, si haces ese trayecto sí conviene, especialmente cuando no había la pandemia y toda esta cosa. Obviamente no tenías la máscara protectora y no tenías como se dice, la mascarilla, y podías tejer. Entonces yo me hacía ese trayecto todos los viernes. Me daba el trayecto del centro de Lima en el Metropolitano, eran prácticamente 30 minutos, 40 minutos hasta llegar a Barranco, al sur de Lima, y lo hacía sentadita, sacaba mis tejidos y obviamente las personas te miraban. Pero eso fue 1 o 2 veces que lo hice. En la siguiente pregunta dice, ¿el tejido es arte o es artesanía? Artesanía es más algo general, es como decir manualidades. Para mí el tejido es un arte, porque hablar de tejido no es solo hablar de agujas y de ganchillo. Decir tejido abarca decir tejido en telar, tejido en 2 agujas, tejido en ganchillo, un tejido circular pero con los bastoncitos. Yo le digo bastoncitos porque también hay clavitos. Le pueden ser clavitos alrededor en forma cuadrada, en forma circular. El tejido telar, que también es otro tipo de... El tejido libre, que le dicen el tejido libre, que le estaba contando en el podcast número 2. Les contaba que hay también un tejido ancestral, un tejido que le dicen el tejido de la técnica Nazca y la técnica de los tejidos Paracas Nazca, que es una técnica prehispánica. Yo tengo un link donde pueden ver y leer sobre eso, y para mí es algo muy importante, no solo en lo básico, sino en las posteriores generaciones que pueden hacer, porque son elaboraciones que son a mano y son cosas que se aprenden la familia, porque así se ha iniciado, ¿no? Dentro del núcleo familiar y desde la cultura, poco a poco usando herramientas, materiales más de diferente tipo y todo, ¿no? No alejarnos de la cultura nos recuerda de dónde nacen todo esto, ¿no? A veces uno dice, no, es mi creación o es mío, y a veces te olvidas de que quién es la que denominó punto Yer, o quién es la primera persona que denominó punto Santa Clara,
o quién dijo este punto se va a llamar en español punto bajo, punto vareta. ¿Quién fue? Entonces hay una historia detrás y he visto también algunos podcasts en inglés que se informan más sobre los patrones y las revistas de los años 50, 60, 70, 80. Esas revistas que prácticamente escriben patrones así como nosotros que ahora pensamos que esto no se entiende. En ese entonces sí se entendía y sí ya le habían dado esa denominación. Entonces a veces dijimos, ¿por qué todos los patrones en Ravelry, la mayoría hacían en inglés? O sea, no ha sido tan lamentable, sino ha sido más cuál ha sido la persona que ha pensado, voy a meterlo en una revista y justo el idioma principal es el inglés. Esa persona que lo hizo en inglés y de ahí partió. Y la raíz de esas abreviaciones, sean de cualquier técnica, sean a partir de inglés. Los estudios ahora que se pueden ver, los patrones que ahora lo puedes ver y lo puedes rediseñar, lo agarras desde una fuente. Espero te haya gustado este tipo de contenido. No olvides de suscribirte o dar clic a la campanita para que te notifique cuando subo nuevos videos. Nos vemos hasta el próximo proyecto.